Hola chicas y chicos, bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube, donde te analizo las series y películas que más te gustan. Hoy vamos a estar analizando una de mis series favoritas, Black Sails, Velas Negras, que narra las aventuras de los piratas del Caribe. No, son los piratas pero de alguna zona del océano Atlántico, que se enfrentaban a la corona británica. Y es muy interesante porque en el fondo la serie a mí me permitió descubrir que en la práctica el origen de la revolución de independencia americana estuvo justamente en la piratería, que era un dato que yo no conocía. Y en esta serie se narran las aventuras de los distintos capitanes piratas que se opusieron a la corona británica como una forma de defender su libertad, que viene a ser un poco una lección para todos nosotros, hasta dónde estamos dispuestos por defender nuestra propia libertad. Y allí se nos van a presentar personajes conocidos, porque la serie viene a ser una secuela, no, una precuela, más bien dicho, de La Isla del Tesoro, del libro La Isla del Tesoro, que como ustedes recordarán, narra las aventuras de un niño que va en compañía de un grupo de marinos británicos a buscar la Isla del Tesoro, que era un tesoro que habían dejado los piratas en una isla. Y este niño, en este libro, que es muy famoso y que es muy bonito, va descubriendo dónde está la bondad y dónde está la maldad de los hombres. Y él tiene que ir desarrollando su propio criterio, al ir viendo cómo hombres que aparecían como buenos, en el fondo eran malos, y cómo hombres que aparentemente eran malos, eran buenos. Es muy interesante el libro. De hecho, uno de los personajes principales, o el personaje principal de La Isla del Tesoro, John Silver, aparece justamente en esta serie Black Sails. Viene a ser como... se nos viene a mostrar al John Silver joven. Y eso era muy interesante para mí porque en La Isla del Tesoro, en el libro, John Silver era el cocinero de este barco. Y era muy simpático, muy afable. Y siempre trataba muy bien a este niño del libro. Y al final la serie nos muestra, o el libro más bien dicho, que John Silver venía a ser el capitán pirata. Era el malo del libro. Pero era muy cortesano, muy cordial, era muy simpático. Bueno, y de hecho en Black Sails, John Silver era el cocinero del barco. Y era muy interesante porque en la práctica John Silver, si bien era el cocinero del barco, efectivamente era el que tenía mayor poder dentro de esta tripulación pirata. Venía a ser como una especie de capitán encubierto. Venía a ser el capitán de facto del barco, sin ser el capitán. ¿Se fijan? Era muy interesante lo que estaba planteando la serie desde ese punto de vista. Ahora, la serie se centra más en los capitanes. Uno de ellos es el capitán Vane, que venía a ser como un capitán muy malo, muy salvaje, pero que tenía sus propias trancas psicológicas. Y el personaje principal era el capitán Flint, que desde mi punto de vista era muy interesante lo que ocurría con el Capitán Flint, porque él venía a ser yo llegué a la conclusión de que el Capitán Flint era realmente un héroe, en el sentido realmente estricto de la palabra. El Capitán Flint, en sus inicios, porque la serie nos va a mostrar qué le había llevado a él a convertirse en un pirata. Bueno, él era un soldado muy joven, que vivía en Gran Bretaña, en Inglaterra, y cumplía la ley, y él quería ir subiendo en el marco del ejército de la corona británica, de la armada británica. Y él lamentablemente se enfrenta, bueno, a lo de siempre, a las envidias, a las personas que te quieren echar para abajo cuando tú tienes cierto talento. Entonces al final a él lo traicionan y él tiene que huir, producto de esta traición, al Caribe, se podría decir. Y es traicionado de forma fuerte. No les voy a contar la manera en la cual es traicionado para que ustedes vean la serie si les interesa. Y voy a tratar de no hacer tanto spoiler. Y eso lleva a que este joven, que era tan idealista, que quería hacer las cosas bien en el fondo, tenga que terminar en este lugar, en el Caribe, en un espacio lleno de piratas, en el fondo, que de alguna manera tenían que ganarse la vida. Y ahí él, como era muy inteligente, rápidamente se convierte en un capitán pirata. Y era interesante porque los piratas en el fondo venían a ser como empresas. Ellos, no es que el capitán se hacía porque sí, sino que al capitán lo elegían. Y lo elegían en función de que fuera la persona más
sabia, más competente para gobernar a una tripulación. Y ellos obviamente asaltaban un barco y se quedaban con todos los recursos del barco. Y en ese contexto es donde el Capitán Flint se va a transformar en el hombre más importante de toda esta zona pirata. Donde habían distintos jefes piratas, distintos capitanes en el fondo. Y cada barco pirata venía a ser una especie de república. Entonces se fijan, como yo les digo, la serie ya está planteando el origen de todas las revoluciones de independencia de América. Acá en Chile, por ejemplo, yo les voy a contar un poquito de la historia de mi país. Nosotros tuvimos, durante nuestras guerras de independencia, una armada muy potente. Bueno, Chile siempre ha tenido una marina muy potente. Porque somos un país con mucho océano, como ustedes saben. Y los que no saben, vayan al mapa. En Google Maps. Y los orígenes de la Armada chilena justamente están en la piratería. La Marina original de Chile eran piratas. En serio. Y por eso cuando llega Lord Cochrane, que fue el que organizó la Armada en nuestro periodo de independencia, se encontró con ese tema, que tenía que transformar a piratas en marinos. En marinos de una armada, de un ejército profesional. Bueno, en el caso de Black Sails ocurre lo mismo. Estos piratas en un punto se dan cuenta que su lucha era más que por ganar dinero, por obtener su libertad de la corona británica, que en el fondo explotaba a todos los lugares en los que estaba, América, estas zonas, para su propia conveniencia. Entonces ellos se transforman en los defensores de esta libertad. Por eso yo les decía, en un punto yo me di cuenta que el Capitán Flint realmente era un héroe. Porque en un punto ellos dejan de ser simplemente piratas, sino que se transforman en defensores de la libertad. Querían independizar América. Eran los orígenes de aquello. De esa lucha de independencia que se va a dar en el caso de Estados Unidos por allá, por el 1776. Y los orígenes están allí, en la piratería. Por eso el opening de la serie era bien interesante, porque en el fondo nos muestra, cuando ustedes lo vean, cómo hay una calavera y hay un sujeto que va a tratar de capturar una bandera en un barco. Van escalando ambos. Porque la serie de inmediato nos va a mostrar lo que yo les digo, o sea, esos dos estados del humano, la luz y la oscuridad. ¿Qué estado va a primar más en ti? ¿Tus sentimientos de codicia, de poder, de fama, o tus sentimientos de humanidad? Tu luz, lo que te hace una mejor persona. Que es justamente lo que va a ocurrir con estos piratas. Muchos de ellos van a caer en la codicia, pero otros van a luchar por grandes ideales. Y la serie va a terminar, como yo les digo, cuando tienen que esconder este tesoro para financiar a futuro la revolución de independencia de los países americanos. Y con eso yo te dejo por ahora, para que pienses un poquito. Si quieres ver esta gran serie, vela, lo vas a pasar muy bien. Y por ahora yo me voy de este video, porque tú puedes seguir viendo más de mis videos, no sin antes recordarte que por favor te suscribas a este canal si no lo has hecho, presionando en la campana de notificación para que así no te pierdas de nada. Comenta qué te parece esta serie Black Sails, y sobre todo, dale me gusta a este video, dame el aplauso público que yo necesito para sentirme valioso. Y dicho todo eso, yo te digo adiós hasta que puedas apreciarme en el próximo video. Chao, que estés bien.